en el vasto y silencioso teatro de la historia humana, donde las civilizaciones surgen y caen como escenas fugaces en una gran obra, un nombre resuena con un poder que trasciende el tiempo mismo: Egipto. Esta no es solo la historia de un reino, sino la crónica de una idea, un testimonio de la ambición humana grabada en piedra y arena. Antes de que las indagaciones filosóficas de Grecia resonaran en el ágora, antes de que las legiones de Roma marcharan para conquistar el mundo conocido, y mucho antes de que se concibieran los contornos de nuestras naciones modernas, Egipto ya era antiguo, era una civilización que definió lo que significaba ser una superpotencia, un faro de conocimiento y un titán espiritual en un mundo que apenas estaba despertando. Su legado no se limita a las páginas polvorientas de los libros de historia, respira en el aire caliente del desierto, susurra desde las paredes pintadas de las tumbas y se mantiene desafiante contra los siglos en forma de pirámides colosales que perforan el cielo. Contemplar Egipto es mirar el abismo del tiempo profundo, sentir el inmenso peso de milenios presionando el presente. La historia de esta civilización perdurable es una saga de una escala incomparable que abarca más de 3000 años de gobierno faraónico. Es una narrativa tejida con los hilos de la realeza divina, una arquitectura monumental que sigue desconcertando a los ingenieros y una compleja cosmología espiritual que buscaba comprender la vida, la muerte y el viaje eterno del alma. Nos atrae su mística, nos hipnotizan las máscaras doradas de los reyes niños y la mirada enigmática de la gran esfinge. El aire mismo parece espeso con los fantasmas de faraones, sumos sacerdotes y los innumerables artesanos que trabajaron para construir un mundo para sus dioses y una vida después de la muerte para sus gobernantes, creando una cultura tan potente que su influencia ha repercutido a través de los siglos, dando forma al arte, la religión y la arquitectura mucho más allá de sus propias fronteras. Nuestro viaje a esta tierra eterna no es solo un ejercicio académico, es una experiencia inmersiva, un viaje de regreso a los albores de la sociedad organizada. Seremos testigos del nacimiento de una nación a partir del fértil lodo del Nilo, un río que no era solo una fuente de agua, sino la savia de un pueblo, la arteria central de su mundo. Estaremos a la sombra de gigantes, tanto literales como figurados, mientras exploramos las mentes detrás de la gran pirámide de Giza y el genio político de los faraones que comandaron ejércitos y construyeron imperios. Esta exploración es una invitación a caminar por los grandes salones hipóstilos de Karnak, a descifrar los jeroglíficos sagrados que cuentan historias de dioses inmortales y a sentir la palpable sensación de asombro que ha cautivado a exploradores, eruditos y soñadores durante siglos. El encanto de Egipto es el canto de una sirena para el alma curiosa. Nos pide que cuestionemos los límites del logro humano y que nos maravillemos ante una sociedad que alcanzó tan asombrosas alturas de sofisticación con las herramientas de una época pasada. ¿Cómo construyeron monumentos de tal precisión y escala que siguen en pie hoy? ¿Qué creencias los impulsaron a dedicar tan inmensos recursos a la vida después de la muerte? Al embarcarnos en esta narrativa, no solo buscamos relatar eventos históricos, sino capturar el espíritu de esta magnífica civilización. Nuestro objetivo es quitar las capas de arena y tiempo para revelar el mundo vibrante, complejo y profundamente humano que floreció a lo largo de las orillas del Nilo, un mundo que, incluso después de miles de años, nos sigue dejando completa y absolutamente sin aliento. Mucho antes de que la idea de un imperio se forjara en los fuegos de la conquista romana o se definiera por el vasto alcance de los británicos, existió una civilización que era en su esencia el modelo de todo lo que seguiría. Egipto se alza como un gigante primordial en la línea de tiempo de la humanidad, una cultura fundacional cuyos logros fueron tan avanzados y cuya identidad fue tan fuerte que proyecta una larga sombra sobre todo lo que vino después. Su historia no comienza con un estallido, sino con el ritmo suave y dador de vida de la inundación anual del Nilo. Este ciclo predecible y benévolo de inundación y renovación era el reloj por el cual toda una civilización estableció su vida, permitiendo el cultivo de abundantes cosechas en un desierto, por lo demás, inhóspito. Esta bendición geográfica única proporcionó la estabilidad y el excedente necesarios para que una sociedad compleja floreciera, dando lugar al arte, la ciencia y un sentido profundamente arraigado de orden cósmico o Ma'at. Este era un mundo impregnado de una espiritualidad profunda y tangible. Los dioses no eran seres distantes y abstractos, caminaban entre los mortales, su presencia se sentía en el calor del sol, en la fertilidad de la tierra y en la promesa de renacimiento. El faraón era el puente viviente entre este reino divino y el mundo mortal, un dios rey cuya autoridad era absoluta y cuya responsabilidad era inmensa. Tenía la tarea de mantener la Mat, de asegurar la prosperidad del reino y apaciguar a los dioses para garantizar el continuo favor de los cielos. Este sistema de creencias fue el cimiento sobre el cual se construyó todo el edificio de la sociedad egipcia,
justificando el inmenso poder del Estado e inspirando la creación de algunas de las estructuras religiosas más imponentes jamás concebidas por la humanidad. La longevidad del Antiguo Egipto es en sí misma una fuente de asombro. Durante 3 milenios, mientras otras culturas surgían, parpadeaban y se desvanecían en la oscuridad, la civilización de los faraones perduró. Superó periodos de colapso interno, invasión extranjera y cambios culturales sísmicos, pero logró resucitarse constantemente, reafirmando su identidad central una y otra vez. Esta resiliencia habla de la profunda fuerza de sus instituciones culturales y políticas. La coherencia de su arte, sus creencias religiosas y su escritura jeroglífica a lo largo de miles de años no tiene paralelo. Un visitante del Reino Antiguo habría encontrado mucho que le resultara familiar en el Egipto del Reino Nuevo, 1000 años después. Un testimonio de una cultura que valoraba la tradición y la continuidad por encima de todo, viendo en ellas un reflejo del cosmos eterno e inmutable. Por lo tanto, comprender Egipto es comprender las raíces mismas de la civilización. Es presenciar el primer gran Estado nacional, los primeros experimentos en arquitectura monumental de piedra y uno de los primeros sistemas sofisticados de escritura. Su gente fue pionera en medicina, matemáticas y astronomía, todo nacido de las necesidades prácticas de administrar su reino y el deseo espiritual de comprender el universo. No eran simplemente constructores de tumbas, eran los arquitectos de una cosmovisión tan poderosa y completa que lo sostuvo durante 30 siglos. Antes de que el mundo aprendiera a hablar de imperios en tonos silenciosos e irreverentes, Egipto simplemente era uno, un universo autónomo de poder, fe y misterio, que sentó las bases para todos los grandes dramas de la historia que aún estaban por venir. Nuestra expedición a través de los anales de esta civilización eterna será un viaje arrollador, navegando el largo y sinuoso río de su historia desde sus orígenes inciertos hasta su dramática conclusión que alteraría el mundo. El viaje comienza en las brumas del período predinástico, un tiempo antes de que la Tierra fuera una, cuando 2 reinos distintos competían por el control a lo largo del Nilo. Seremos testigos del momento crucial de la unificación alrededor del 3100 a.C., un evento fundamental atribuido al legendario rey Narmer. Este acto de forjar una sola nación de las tierras dispares del Alto y Bajo Egipto fue más que una maniobra política, fue el nacimiento de la era faraónica, la creación de la icónica doble corona y el establecimiento de una tradición dinástica que persistiría por unos asombrosos 3000 años. Fue el momento en que Egipto se convirtió en Egipto, una entidad unificada preparada para la grandeza. Desde estas aguas fundacionales navegaremos hacia la era monumental del Reino Antiguo, la edad de los constructores de pirámides. Aquí encontramos faraones, que no eran solo reyes, sino dioses vivientes, comandando los recursos de una nación entera para construir escaleras hacia los cielos. Exploraremos la evolución arquitectónica desde la pirámide escalonada de Djoser hasta la perfección geométrica impecable de las grandes pirámides de Giza, monumentos construidos para Keops, Kefren y Miserinos. Esta fue una era de autoridad central, absoluta y majestad divina, pero también una cuya inmensa ambición eventualmente llevaría a su propio agotamiento. El poder de los faraones disminuiría, el Estado se fracturaría y el reino antiguo colapsaría en un periodo de agitación, demostrando el frágil equilibrio entre la ambición divina y las limitaciones mortales. Nuestro viaje continúa a través de las turbulentas aguas del primer periodo intermedio y hacia la luz dorada del Reino Medio, un periodo de renacimiento y reunificación. Aquí vemos un Egipto más humanizado e introspectivo. Los faraones de esta era se centraron en reconstruir el Estado, expandir el comercio y fomentar un florecimiento del arte y la literatura que reveló una nueva profundidad y realismo. Fueron gobernantes pragmáticos que invirtieron en infraestructura, como vastos proyectos de irrigación para aprovechar mejor el don del Nilo, y sin embargo, esta edad de oro restaurada también resultaría vulnerable. La amenaza esta vez no vendría de dentro, sino de fuera, ya que invasores extranjeros conocidos como los Hicsos irrumpieron desde el este, destrozando la ilusión de invencibilidad de Egipto y preparando el escenario para una nueva era más militarista. Finalmente, nuestro viaje alcanzará su espectacular clímax en el Nuevo Reino, el apogeo del poder y la influencia egipcios. Esta es la era de faraones legendarios cuyos nombres son sinónimo de gloria: la poderosa reina Hatshepsut, el revolucionario hereje Akenatón, el rey niño Tutankamón y el gran guerrero Ramsés II. Fue una era de imperio, conquista y riqueza sin precedentes, con magníficos templos elevándose en Karnak y Luxor. Sin embargo, incluso este poderoso imperio eventualmente enfrentaría su declive, sucumbiendo a las luchas internas y a una implacable sucesión de gobernantes extranjeros
libios, asirios, persas y griegos. Nuestra línea de tiempo concluye con el capítulo final y cautivador, el reinado de Cleopatra VII, la última faraona, cuyas fatídicas alianzas con Roma sellarían el destino de su reino, transformando la eterna tierra de Egipto en una provincia de una nueva potencia mundial y llevando la era de los faraones a un final definitivo. Miles de años después de que se tallara el último jeroglífico y el último faraón fuera puesto a descansar, el magnetismo del antiguo Egipto sigue siendo tan potente como siempre. ¿Cuál es el origen de esta fascinación duradera? ¿Es más que la antigüedad o la escala monumental de sus ruinas? El atractivo reside en el profundo sentido de misterio que envuelve a la civilización, un acertijo escrito en arena y piedra que todavía estamos tratando de resolver. Egipto nos presenta una paradoja tentadora, una cultura tan bien documentada en su arte y escritura, pero tan enigmática en sus creencias y prácticas más profundas. Podemos leer sus textos y catalogar sus artefactos, pero la esencia de su visión del mundo, la forma en que realmente percibían su universo, permanece más allá de nuestra completa comprensión, invitando a una especulación y asombro infinitos. Este sentido de misterio se amplifica por la naturaleza espectacular de su legado físico. Las pirámides de Giza, la única maravilla sobreviviente del mundo antiguo, desafían nuestras sensibilidades modernas. Son un reproche silencioso y poderoso a la noción de que nuestro propio tiempo representa la cima de la capacidad humana. Las miramos y nos preguntamos cómo. ¿Cómo pudo una sociedad de la Edad de Bronce, sin herramientas de hierro, sin poleas y sin ruedas, extraer, transportar y ensamblar millones de bloques de piedra con tal precisión matemática? Esta pregunta por sí sola ha alimentado innumerables teorías, desde las pragmáticas hasta las fantásticas, asegurando el lugar de Egipto en la imaginación popular. Las pirámides no son solo tumbas, son signos de interrogación permanentes en el paisaje, símbolos de un conocimiento y una ambición que parecen casi de otro mundo en su alcance. Además, la historia de Egipto aborda las preguntas humanas más fundamentales sobre la vida, la muerte y la inmortalidad. Ninguna otra civilización ha estado tan preocupada por el más allá, dedicando gran parte de su arte, arquitectura y energía intelectual a asegurar un viaje exitoso a la eternidad. El elaborado proceso de momificación, los libros detallados de los muertos diseñados como guías para los difuntos y las tumbas llenas de tesoros, todo habla de una creencia profunda en la continuación de la vida más allá de la tumba. Este enfoque en la eternidad resuena con nuestras propias ansiedades y esperanzas sobre la mortalidad. En la historia de Egipto vemos un intento grandioso a nivel de toda una civilización de conquistar la muerte misma, una búsqueda que es a la vez profundamente ajena y universalmente identificable, haciendo de su mundo un espejo para nuestras propias preocupaciones más profundas. En última instancia, Egipto nos cautiva porque es una historia que todavía se está contando. Es un campo vivo de descubrimiento, donde cada nueva excavación arqueológica tiene el potencial de reescribir la historia, y cada texto descifrado puede ofrecer nuevas ideas sobre su compleja sociedad. Desde el análisis continuo del ADN de las momias reales hasta el uso de imágenes de rayos cósmicos para encontrar cámaras ocultas dentro de las pirámides, estamos en un diálogo constante con este mundo antiguo. Egipto no es una civilización estática y muerta encerrada en un museo, es un rompecabezas activo y todos estamos invitados a participar en su resolución. Esta relación dinámica, esta sensación de que los mayores secretos aún están por revelarse, es lo que nos hace volver, asegurando que la tierra de los faraones permanecerá eterna no solo en sus monumentos, sino en su poder para inspirar e intrigar el espíritu humano. Mucho antes de que se colocara la primera piedra de la primera pirámide, la historia de Egipto comenzó no con reyes y coronas, sino con las aguas ricas en limo del Nilo. En la vasta extensión del noreste de África, donde el implacable desierto del Sahara se extendía hasta el horizonte, este singular río talló una cinta de verde imposible. Fue aquí, en este fértil corredor, donde las primeras comunidades aprendieron a aprovechar el ritmo predecible de la inundación anual. Esta no era una tierra de grandes monumentos, sino de asentamientos dispersos y culturas en ciernes, cada una intrínsecamente ligada al pulso vivificante del río. Estos primeros egipcios eran agricultores y pastores, sus vidas dictadas por las estaciones de inundación y cosecha. Desarrollaron cerámica distintiva, herramientas elaboradas con sílex y hueso, y comenzaron a formar las complejas estructuras sociales que se convertirían en la base del primer gran Estado-nación del mundo. Este Egipto primordial no era una entidad única y unificada. Era una tierra dividida, tanto geográfica como culturalmente, en dos reinos distintos. En el sur,
extendiéndose a lo largo del estrecho valle del Nilo. A medida que serpenteaba desde la primera catarata en Asuán, estaba el Alto Egipto. Esta era una tierra de acantilados y una llanura aluvial más restringida, simbolizada por la elegante corona blanca, el Hedjet, y protegida por la diosa buitre Nesbet. Al norte, donde el río se extendía en el vasto y pantanoso delta antes de encontrarse con el mar Mediterráneo, se encontraba el Bajo Egipto. Esta era una extensión plana y fértil, un mundo de juncos y vías fluviales, representado por la vibrante corona roja, el Deshret, y vigilado por la diosa Cobra Wadiet. Estas dos tierras desarrollaron sus propias tradiciones, sus propios dialectos y sus propios jefes, coexistiendo en un delicado equilibrio de comercio y conflicto ocasional durante siglos. El registro arqueológico de este periodo predinástico, particularmente de culturas como la de Nakada, revela una sociedad que crece en complejidad y sofisticación. Vemos el surgimiento de enterramientos de élite que contienen valiosos ajuares funerarios como el lapislázuli del lejano Afganistán y paletas cosméticas intrincadamente talladas, lo que indica el ascenso de una poderosa clase dominante. Estos artefactos muestran no solo una creciente estratificación de la sociedad, sino también el desarrollo de un lenguaje artístico y simbólico distinto. Comienzan a aparecer escenas de caza, guerra y procesiones rituales, lo que insinúa las ideologías de poder y orden cósmico, que luego se formalizarían bajo los faraones. La gente de las dos tierras no solo estaba sobreviviendo, estaban construyendo las bases culturales y políticas para la monumental civilización que estaba por venir, su mundo moviéndose lenta, pero seguramente hacia un punto de convergencia dramática. Era un mundo al borde de la historia, un crisol de cambio, donde las lealtades locales comenzaban a ceder el paso a identidades regionales más grandes. Los jefes de poderosas ciudades-estado como Hierakonpolis en el sur y Buto en el norte crecieron en influencia, sus ambiciones extendiéndose más allá de sus territorios inmediatos. El escenario estaba preparado para una lucha final y decisiva por la supremacía. La división entre el loto del Alto Egipto y el papiro del Bajo Egipto era una realidad fundamental de su existencia, una dualidad que estaba profundamente arraigada en su cosmovisión. Pero el mismo río que delimitaba estas dos tierras también sirvió como la autopista que finalmente las uniría, allanando el camino para que un solo y legendario líder forjara un reino a partir de los dos. De entre las brumas arremolinadas de finales del cuarto milenio a.C., emerge una figura de inmensa importancia histórica, un líder cuyo nombre resonaría por la eternidad, Narmer. Si bien los detalles de su vida están envueltos en la neblina de la protohistoria, su legado está inmortalizado en uno de los artefactos más importantes jamás descubiertos en Egipto, la paleta de Narmer. Esta pizarra ceremonial en forma de escudo desenterrada en la antigua capital del sur, Hierakonpolis, es una obra maestra del arte dinástico temprano y una poderosa pieza de propaganda política. Cuenta una historia brutal pero clara de conquista y unificación. En un lado vemos a Narmer, representado como una figura imponente que lleva la corona blanca del Alto Egipto y se prepara para golpear a un enemigo arrodillado del norte. Esta cruda representación del poder militar es una declaración del dominio del sur y el nacimiento violento de un nuevo orden político. El reverso de la paleta continúa esta narrativa de triunfo, pero con un nuevo y profundo simbolismo. Aquí, Narmer se muestra en una procesión de victoria, ahora luciendo audazmente la corona roja del Bajo Egipto, lo que significa su control completo sobre el delta del norte. Inspecciona filas de enemigos decapitados, sus cabezas pulcramente colocadas entre sus piernas, un espantoso testimonio de la totalidad de su victoria. Debajo de esta escena, dos bestias fantásticas de cuello largo, conocidas como serpardo, están siendo restringidas. Sus cuellos entrelazados forman un círculo central. Esta poderosa imagen es ampliamente interpretada como la unión literal de las dos tierras, la unión forzada y controlada del Alto y el Bajo Egipto en una entidad única y cohesiva bajo el gobierno de un solo rey. La paleta no es solo un registro de una batalla, es el documento fundacional del Estado egipcio. La identidad del propio Narmer sigue siendo objeto de debate académico. Muchos egiptólogos creen que es uno y el mismo que Menes, el legendario primer rey de la primera dinastía mencionado en listas posteriores de reyes egipcios, el hombre al que se le atribuye la fundación de la nueva capital de Memphis. Esta ubicación estratégica, situada justo en la unión del valle y el delta, era el centro administrativo y simbólico perfecto para el reino recién unificado. Ya sea que Narmer y Menes fueran dos individuos separados o dos nombres para el mismo padre fundador, el impacto de las acciones de este líder fue absoluto. Fue el catalizador que transformó siglos de rivalidad regional en una nación centralizada, sentando un precedente para la realeza divina que definiría a Egipto durante los siguientes 3 milenios. Este acto de unificación alrededor del 3100 a.C. fue el evento más importante en la historia temprana de Egipto. Fue más que una simple conquista militar,
fue el nacimiento conceptual de la civilización faraónica. Estableció el principio de dualismo y equilibrio, la idea de que Egipto era una armonía de dos partes contrastantes personificada por el rey que llevaba la doble corona, Lapshent. La leyenda de Narmer, ya sea un hecho histórico o un mito cuidadosamente construido, proporcionó la piedra angular ideológica para todo el sistema faraónico. Fue el primero en una línea ininterrumpida de gobernantes divinos, el Horus terrenal que trajo orden del caos y sentó las bases para un imperio que desafiaría el paso del tiempo. Con la unificación bajo Narmer completa, el telón se alzó para un nuevo acto en el teatro de la historia mundial, el período dinástico temprano. Esta fue la era en que el poder puro de la conquista se transformó en la maquinaria estable de un Estado. La capital recién establecida en Memphis, conocida como los Muros Blancos, se convirtió en el corazón de este imperio naciente. Desde este centro, los primeros faraones comenzaron a construir el aparato administrativo necesario para gobernar su vasto y diverso reino. Establecieron un sistema de impuestos, gestionaron el almacenamiento de grano en graneros estatales y organizaron la mano de obra para proyectos de construcción a gran escala. Este fue el trabajo práctico y poco glamoroso de la construcción de una nación, creando el esqueleto burocrático que apoyaría la autoridad divina del rey y aseguraría la prosperidad y estabilidad de las dos tierras. Este periodo también vio la formalización de la ideología de la realeza. El faraón ya no era solo un jefe poderoso, era la encarnación del dios halcón Horus, un ser divino cuyo papel era mantener el mat, el principio cósmico de la verdad, el orden y la justicia. Su autoridad era absoluta y divinamente sancionada. Esta creencia se reforzó a través de rituales reales, ceremonias y la creciente tradición de los entierros reales. Los primeros reyes fueron enterrados en elaboradas tumbas mataban Abidos y Saqqara, estructuras que sirvieron no solo como lugares de descanso final, sino como poderosos símbolos de la naturaleza eterna de la monarquía. Estas tumbas estaban llenas de provisiones para la vida después de la muerte, sentando las bases para los monumentos funerarios aún más grandiosos que seguirían en el reino antiguo. La unificación provocó una síntesis cultural, mezclando las distintas tradiciones del Alto y Bajo Egipto en una identidad egipcia singular y reconocible. Si bien persistieron las diferencias regionales, un estilo nacional en el arte y la arquitectura comenzó a surgir, gobernado por estrictos cánones de proporción y representación que perdurarían durante miles de años. El desarrollo de la escritura jeroglífica, que tenía sus raíces en el periodo predinástico, se estandarizó y expandió, convirtiéndose en una herramienta crucial para la administración, los textos religiosos y el registro de la historia real. Este guión compartido y la tradición artística ayudaron a unir a la nación, creando un lenguaje cultural común que superó las identidades locales y reforzó la realidad de un solo reino egipcio unificado. Así, la unificación no fue un fin sino un principio. Fue el momento crítico que desató el increíble potencial del pueblo egipcio, creando un ambiente estable y próspero donde la civilización pudo florecer a una escala sin precedentes. Con la fundación de la primera dinastía, una nueva era había amanecido en las orillas del Nilo. El rey estaba en su trono, los dioses estaban en sus cielos y las dos tierras finalmente eran uno. Este Egipto poderoso y unificado estaba ahora listo para embarcarse en su extraordinario viaje, listo para construir monumentos que alcanzarían las estrellas y crear un legado que verdaderamente se ganaría el nombre de eterno. Tras el amanecer de la unificación, Egipto entró en su primer gran periodo de brillantez cultural y estabilidad, el Reino Antiguo, durando aproximadamente 500 años, desde alrededor del 2700 hasta el 2200 a.C. Esta fue la era en que el poder del faraón alcanzó su punto más alto. El rey ya no era simplemente un gobernante, era un dios viviente, un ser divino caminando entre los mortales. Él era la representación terrenal del dios Horus durante su vida y se creía que se unía con Osiris, dios del inframundo, al morir, asegurando así su propia vida eterna y la continua prosperidad de Egipto. Esta autoridad divina absoluta fue el motor que impulsó toda la civilización, justificando un nivel de control sobre la tierra, sus recursos y su gente que no tenía precedentes en la historia humana. La palabra del faraón era la ley de la tierra y la voluntad de los dioses hecha realidad. Esta idea se tejió cuidadosamente en cada aspecto de la vida egipcia, desde la religión hasta la política y el arte. El faraón estaba en la cima de una sociedad muy organizada y de jerarquía estricta. Debajo de él había una compleja administración manejada por un visir, quien actuaba como el ministro principal del rey, y una gran cantidad de escribas, sacerdotes y gobernadores de provincias conocidos como nomarcas. Esta máquina administrativa era responsable de cobrar impuestos, supervisar la producción agrícola, impartir justicia y, lo más importante, organizar los enormes proyectos estatales que llegaron a definir la época. Toda la economía era, en esencia,
un monopolio real diseñado para dirigir la riqueza de la nación hacia el propósito divino del rey, que se veía como lo mismo que el bienestar del propio Estado. La gente servía al faraón y, al hacerlo, servían a los dioses y mantenían el orden del universo. El arte del reino antiguo reflejaba esta obsesión con el orden divino y la permanencia. Las esculturas de los faraones no tenían la intención de ser retratos personales, sino representaciones perfectas de la realeza divina. Muestran al gobernante en un estado de calma, perfección eterna, mostrando poder y confianza. Estas estatuas, talladas en piedras duras y resistentes como la diorita y el granito, fueron hechas para durar para siempre, al igual que el espíritu divino del rey, o Ka. Las formas del arte egipcio, con sus vistas combinadas y poses rígidas, se establecieron durante este periodo, creando un lenguaje visual de estabilidad y verdad inmutable. Este arte no era para mostrarse al público en el sentido moderno, era práctico, colocado dentro de tumbas y templos para cumplir un propósito ritual vital para el rey fallecido en la vida después de la muerte. Esta concentración de poder y creencia en la divinidad del rey creó las condiciones perfectas para un salto enorme en la ambición arquitectónica. Los faraones del reino antiguo no estaban contentos con las tumbas de sus antepasados, las mastabas de adobe. Como dioses en la tierra necesitaban tumbas que fueran adecuadas para su destino eterno, monumentos que representaran físicamente su poder y sirvieran como un enlace permanente entre el mundo terrenal y los cielos. Comenzaron a usar todo el poder de su reino para construir para la eternidad, reuniendo grandes ejércitos de trabajadores y desarrollando nuevas y avanzadas técnicas en la construcción con piedra. Este mandato divino llevaría directamente a la creación de las estructuras más icónicas jamás construidas, las grandes pirámides. La historia de las pirámides comienza con un arquitecto visionario y su ambicioso rey. Durante la tercera dinastía, alrededor del 2670 a.C., un faraón llamado Djoser buscó una tumba que superaría todas las anteriores. Su ministro principal, un hombre brillante llamado Imhotep, concibió una nueva idea radical. En lugar de una mastaba única y de techo plano, decidió apilar 6 de ellas, una encima de la otra, cada una más pequeña que la de abajo. El resultado fue el primer gran edificio de piedra del mundo, la pirámide escalonada en Saqqara. Esta estructura fue una revolución en la arquitectura, una escalera simbólica que el alma del rey difunto podía subir para ascender a los cielos y unirse a las estrellas inmortales y circumpolares. Fue una declaración en piedra de que el faraón estaba destinado a una vida después de la muerte divina, un concepto que dominaría el siguiente siglo de la construcción egipcia. La evolución arquitectónica desde la pirámide escalonada de Djoser hasta las pirámides verdaderas, de lados lisos, fue asombrosamente rápida. En unas pocas generaciones, durante el reinado de Sneferu, el fundador de la cuarta dinastía, los constructores egipcios perfeccionaron su oficio a través de prueba y error. Podemos ver este proceso en las pirámides que construyó en Meidum y Dashur. La pirámide acodada en Dashur es un gran ejemplo de esta curva de aprendizaje. Comienza con un ángulo pronunciado de 54 grados que resultó ser estructuralmente inestable, lo que obligó a los constructores a cambiar a un ángulo menos pronunciado de 43 grados a mitad de camino. Sin desanimarse, Sneferu encargó otra pirámide cercana, la pirámide roja, que fue construida con éxito desde cero con el ángulo estable de 43 grados, convirtiéndose en la primera pirámide verdadera exitosa del mundo. Esta innovación implacable sentó las bases para la máxima expresión de la construcción de pirámides. Esta edad de oro alcanzó su punto máximo absoluto en la meseta de Giza. El hijo de Sneferu, Jufu, conocido por los griegos como Keops, reunió los recursos del reino para construir la pirámide más grande y famosa de todas, la Gran Pirámide. Durante casi 4000 años, se mantuvo como la estructura artificial más alta de la Tierra. Este monumento es una maravilla de ingeniería y logística, compuesto por un estimado de 2.3 millones de bloques de piedra, algunos de los cuales pesan varias toneladas, todos encajados con una precisión asombrosa. Sus sucesores, Khafre, Khefren y Menkaure, miserinos, construyeron sus propias magníficas pirámides cerca, completando el icónico complejo de Giza, que ha hipnotizado al mundo durante milenios. Estas pirámides no eran solo tumbas, eran motores cósmicos, diseñados para asegurar el renacimiento del rey y, por extensión, la regeneración del propio universo egipcio. Vigilando estas tumbas monumentales se encuentra la enigmática figura de la gran Esfinge, una estatua colosal con el cuerpo de un león y la cabeza de un rey que se cree que representa a Khafre.
tallada en un solo afloramiento de piedra caliza, mira eternamente hacia el sol naciente, un símbolo de poder real y un guardián de la necrópolis sagrada. Toda la meseta de Giza era una ciudad de los muertos altamente organizada, completa con pirámides subsidiarias más pequeñas para reinas, tumbas mastaba para altos funcionarios, calzadas y templos mortuorios donde se realizaban rituales diarios para mantener el espíritu del rey difunto. La construcción de estos complejos representó el pináculo del poder absoluto del faraón, un enfoque único de los recursos de todo el Estado en el objetivo singular de lograr la inmortalidad para su gobernante divino. La construcción de las pirámides no fue obra de enormes multitudes de esclavos, como a menudo se ha mostrado en la cultura popular. En cambio, la arqueología moderna revela una imagen mucho más compleja y fascinante. Los constructores eran obreros egipcios expertos, reclutados por un periodo de servicio como una forma de impuesto para el Estado. Vivían en una ciudad bien organizada y construida a propósito cerca de la meseta de Giza, casas, panaderías, cervecerías e instalaciones médicas. La evidencia de esta aldea de trabajadores muestra que estaban bien alimentados, recibiendo raciones diarias de pan, cerveza y carne, una dieta mucho mejor que la del granjero promedio. Estos no eran esclavos oprimidos, sino artesanos y obreros valorados, dedicados a un proyecto nacional de inmensa importancia religiosa, trabajando para su Dios Rey para asegurar la estabilidad del universo. La logística de tal empresa era asombrosa y demuestra la increíble capacidad de organización del Estado del Reino Antiguo. Los escribas planificaron y registraron meticulosamente cada etapa del proceso. La piedra se extraía de sitios cercanos en la meseta de Giza para los bloques centrales, mientras que la piedra caliza blanca fina para el revestimiento exterior se traía de Tura, al otro lado del Nilo. Los enormes bloques de granito utilizados para las cámaras funerarias internas se transportaban desde Asuán a cientos de millas al sur, flotando por el Nilo en grandes barcazas durante la inundación anual. Llevar estas piedras colosales del río al sitio de construcción y luego hasta la altura creciente de la pirámide requirió un inmenso esfuerzo humano y una ingeniería ingeniosa, probablemente utilizando un sistema de rampas, palancas y pura fuerza humana. La vida para la mayoría de los egipcios durante el Reino Antiguo estaba ligada a la tierra y al ritmo del Nilo. Eran agricultores, vivían en pequeñas aldeas y cultivaban la fértil Tierra Negra, o Kemet, que dio al país su nombre antiguo. Sus vidas estaban regidas por 3 estaciones: Akhet, la inundación, cuando las aguas cubrían los campos y muchos agricultores estaban disponibles para proyectos de trabajo estatales como la construcción de pirámides; Peret, la temporada de crecimiento, cuando las aguas retrocedían y se sembraban los cultivos; y Shemu, la temporada de cosecha, cuando se recogía la abundancia de la tierra. Sus creencias religiosas estaban profundamente conectadas con este ciclo agrícola y el mundo natural, y adoraban un vasto grupo de dioses que creían que controlaban las fuerzas de la naturaleza. Veían su trabajo en las pirámides como parte de este equilibrio cósmico, un deber sagrado para su rey. Mientras que la tumba del faraón era el centro del Estado, los rituales que la rodeaban eran vitales. Después de la muerte del rey y una elaborada momificación, su cuerpo era transportado a través del Nilo y por una larga calzada hasta su templo funerario. Aquí los sacerdotes realizaban ceremonias diarias, ofreciendo comida, bebida e incienso para nutrir el espíritu eterno del rey. Este culto estaba destinado a durar por la eternidad, financiado por vastas propiedades agrícolas reservadas específicamente para este propósito. El complejo piramidal no era, por lo tanto, un monumento muerto, sino una institución viva, un motor perpetuo de ritual diseñado para cerrar la brecha entre los mundos humano y divino. Fue la máxima expresión de una sociedad completamente dedicada al concepto de vida eterna, construida sobre el poder absoluto del faraón. El mismo sistema que permitió al Imperio Antiguo alcanzar alturas tan monumentales también contenía las semillas de su propia destrucción. La construcción de las pirámides y la dotación de los cultos funerarios perpetuos que las mantenían ejercieron una presión enorme y creciente sobre la economía egipcia. Cada nuevo faraón tenía que construir su propia tumba y financiar su propio culto, mientras que los cultos de sus predecesores seguían requiriendo recursos. A lo largo de generaciones, vastas extensiones de las tierras más fértiles y una parte significativa de los ingresos del Estado fueron canalizadas hacia estas fundaciones religiosas exentas de impuestos. Esto erosionó gradualmente la autoridad económica central del faraón reinante, ya que cada vez más riqueza se acumulaba al servicio de los muertos, más allá de su control directo.
El Estado estaba siendo lentamente desangrado por su propia devoción. Al mismo tiempo, el poder absoluto del faraón comenzó a enfrentar un desafío de una nueva fuente de autoridad: los gobernadores provinciales o nomarcas. Originalmente nombrados por el rey para gobernar las provincias de Egipto, estas posiciones gradualmente se volvieron hereditarias. Familias poderosas establecieron dinastías locales en regiones lejanas de la capital en Memphis, construyendo sus propias tumbas lujosas y obteniendo la lealtad de la población local. A medida que la riqueza y la influencia del gobierno central disminuían, el poder de estos nomarcas crecía. Comenzaron a actuar más como gobernantes independientes que como funcionarios reales, controlando los recursos locales y las levas militares. El delicado equilibrio de poder que había definido al imperio antiguo comenzaba a cambiar con la autoridad, volviéndose cada vez más fragmentada y descentralizada. Esta decadencia política interna se vio agravada por una serie de desafíos ambientales. Hacia finales del Imperio Antiguo, alrededor del 2200 a.C., hay evidencia de un periodo prolongado de bajas inundaciones del Nilo, probablemente vinculado a un evento de cambio climático más amplio en toda la región. El fracaso de la inundación anual habría sido catastrófico, lo que llevaría a una hambruna generalizada, disturbios sociales y un golpe devastador para la economía agrícola, que era la base del Estado. Para un pueblo que creía que el deber divino del faraón era mantener el orden cósmico y asegurar la prosperidad de la tierra, tal desastre habría sido una profunda crisis ideológica. Habría destrozado la creencia en la infalibilidad del rey y demostrado que ya no podía garantizar el favor de los dioses. La combinación de agotamiento económico, fragmentación política y crisis ambiental resultó fatal. El gobierno central en Memphis colapsó y el imperio antiguo se desintegró. Egipto entró en un periodo de desunión y conflictos civiles conocido como el primer periodo intermedio, donde nomarcas rivales compitieron por el control y la tierra se dividió efectivamente una vez más. La era de los grandes constructores de pirámides, una época de confianza suprema y unidad sin igual, había llegado a un final definitivo y dramático. Las tumbas monumentales en la meseta de Giza eran testigos silenciosos de una era pasada de poder absoluto, un recordatorio de que incluso los sistemas más aparentemente eternos y divinamente ordenados son en última instancia frágiles y sujetos a las fuerzas inexorables del cambio. Tras un siglo de agitación y división, Egipto resurgió como un ave fénix de las cenizas del primer periodo intermedio. Esta resurrección anunció el comienzo del Reino Medio, una nueva edad de oro, de estabilidad y florecimiento cultural. La reunificación se logró mediante el poder militar de una poderosa familia de príncipes tebanos del Alto Egipto. Alrededor del 2055 a.C., el faraón Mentuhotep II finalmente sometió a sus rivales del norte de Heracleópolis, trayendo la totalidad de las dos tierras de nuevo bajo el control de un solo gobernante. Estableció su capital en Tebas, una ciudad que llegaría a ser el corazón religioso de Egipto durante siglos. Este acto de reunificación no fue simplemente una conquista, fue visto como una restauración de Maat, un retorno al orden divino que se había perdido, y marcó el amanecer de un nuevo y vibrante capítulo en la historia egipcia. Los faraones del Reino Medio, particularmente los de la poderosa dinastía 12, aprendieron lecciones cruciales del colapso del Reino Antiguo. Si bien todavía se presentaban como gobernantes divinos, su ideología de la realeza evolucionó. Proyectaron una imagen no de dioses distantes e intocables, sino de pastores benévolos de su pueblo. Esta nueva filosofía se plasma bellamente en la literatura y el arte de la época. Los textos hablan del deber del rey de proteger a los débiles, alimentar a los hambrientos y asegurar la justicia para todos. El faraón seguía siendo un dios, pero era uno responsable y concienzudo, cuya legitimidad no solo se basaba en el derecho divino, sino en su gobierno efectivo y el cuidado de sus súbditos. Este cambio creó un vínculo más fuerte y personal entre el gobernante y los gobernados, fomentando un nuevo sentido de unidad y propósito nacional. Para consolidar su poder y evitar la fragmentación que había plagado a sus predecesores, los faraones del Reino Medio emprendieron importantes reformas administrativas. Rompieron el poder hereditario de los nomarcas provinciales, reorganizando el país en un sistema más centralizado, controlado directamente por la corte real. Fomentaron una nueva clase de burócratas y funcionarios leales, elegidos por su mérito y habilidad en lugar de su linaje. Esta administración profesional permitió una recaudación de impuestos más eficiente, una mejor gestión de los recursos estatales y un control más estricto de los asuntos de la nación. La capital se trasladó finalmente de Tebas a una nueva ciudad construida a propósito llamada Ixtawi, estratégicamente ubicada cerca de la región de Fayum, desde donde los reyes podían supervisar de manera más efectiva todo el país, desde el delta hasta la frontera sur. Esta renovada estabilidad también permitió a Egipto mirar hacia afuera una vez más.
Los faraones de la dinastía 12, como Senusr I y Senusr III, fueron líderes militares formidables que buscaron asegurar las fronteras de Egipto y controlar valiosas rutas comerciales. Lideraron campañas hacia el sur, en Nubia, conquistando la región entre la primera y la segunda catarata y construyendo una serie de enormes fortalezas de adobe para dominar la zona y sus ricas minas de oro. Al este, fortalecieron su presencia en la península del Sinaí para controlar las minas de cobre y turquesa. Esta expansión no se trataba de construir un vasto imperio a la manera del posterior Reino Nuevo, sino de crear un estado seguro y próspero, una zona de amortiguamiento que protegiera el Valle del Nilo y asegurara el acceso a las materias primas que impulsaban su economía y producción artística. Los gobernantes del Reino Medio fueron ingenieros visionarios, transformando la fortuna de Egipto al aprovechar el Nilo. Su mayor hazaña fue recuperar el oasis de Fayum, convirtiendo marismas en tierras de cultivo fértiles a través del canal Bar Yusef y una red de diques y presas. Esta innovación estabilizó el suministro de alimentos, impulsó el crecimiento económico y provocó un resurgimiento en la construcción, el comercio y la minería. Se levantaron nuevos templos, se revivió la construcción de pirámides, aunque a menor escala, y el alcance de Egipto se extendió a tierras lejanas en busca de bienes exóticos. La prosperidad del Reino Medio se basó en la gestión inteligente de los recursos, sentando las bases para la futura grandeza de Egipto. El arte y la literatura del Reino Medio alcanzaron nuevas profundidades emocionales, pasando de formas idealizadas a un realismo sorprendente. Los retratos reales mostraban a los faraones como líderes agobiados e introspectivos, mientras que las estatuas privadas captaban la espiritualidad individual. La literatura floreció con obras como la historia de Sinué, explorando la identidad y la moralidad, y los textos funerarios democratizando el más allá. Las tumbas se hicieron más elaboradas y las escenas cotidianas se inmortalizaron en modelos de madera, reflejando una sociedad rica en piedad personal. La creatividad de esta era reveló un Egipto letrado y reflexivo, profundamente comprometido con las complejidades de la experiencia humana. La estabilidad del Reino Medio se desmoronó a medida que gobernantes débiles perdieron el control y colonos extranjeros, los Hicsos, se apoderaron del delta. Los Hicsos introdujeron tecnología militar revolucionaria, carros de guerra, armas de bronce avanzadas, obligando a los egipcios a adaptarse. Aunque más tarde fueron vilipendiados, los Hicsos respetaron las tradiciones egipcias y catalizaron un cambio profundo. Su dominio rompió el aislamiento de Egipto, impulsando a los reyes tebanos a modernizarse y abrazar el expansionismo. La era de los Hicsos puso fin al Reino Medio, pero sembró las semillas para el surgimiento de Egipto como potencia militar. La ocupación de los Hicsos forjó una nueva identidad egipcia y militante. Los reyes tebanos, liderados por Ahmose I, expulsaron a los Hicsos, reunificaron Egipto y lanzaron el nuevo reino. Una era de imperio. Los faraones se convirtieron en reyes guerreros, al mando de ejércitos profesionales y expandiendo las fronteras de Egipto, adentrándose en Asia y Nubia. Tebas y su dios Amón-Ra alcanzaron prominencia nacional, con la riqueza del templo impulsando ambiciones imperiales. Egipto entró en su edad de oro, poderoso, rico y reconocido internacionalmente. Entre reyes guerreros, Hatshepsut rompió todos los precedentes, gobernando como faraón por derecho propio. Legitimó su reinado con propaganda audaz, narrativas de nacimiento divino y adoptando atuendos masculinos, trascendiendo las normas de género. Su época se caracterizó por la paz y la prosperidad y construcciones monumentales, especialmente su impresionante templo en Deir el-Bahri. El legado de Hatshepsut casi fue borrado por sucesores, pero la arqueología ha restaurado su historia como una de las gobernantes más notables de Egipto. Su reinado redefinió el poder faraónico, probando que la visión y la ambición podían trascender la tradición. Un siglo después del reinado de Hatshepsut, el nuevo reino sería sacudido por una revolución de otro tipo, no política, sino espiritual. Este levantamiento fue iniciado por un faraón llamado Amenhotep IV, quien ascendió al trono durante un tiempo de inmensa riqueza y poder para Egipto, particularmente para el sacerdocio de Amón-Ra. El joven rey, sin embargo, albergaba una visión religiosa nueva y radical. Rechazó todo el panteón tradicional de dioses egipcios, con sus complejas mitologías y formas animales, a favor del culto a una única deidad universal, el Atón, que era el disco físico del Sol. Declaró que el Atón era el único creador y sustentador de toda la vida, no solo en Egipto, sino en todo el mundo, un concepto que era completamente ajeno a la cosmovisión del antiguo Egipto. Para significar su devoción a este nuevo dios, el faraón cambió su nombre de Amenhotep,
que significa Amón está satisfecho, a Akenatón o efectivo para el Atón. Luego dio el paso aún más radical de abandonar la gran capital religiosa de Tebas, el corazón del culto a Amón, y construir una capital completamente nueva desde cero en medio del desierto. Esta ciudad, Ajetatón u Horizonte del Atón, conocida hoy como Amarna, estaba dedicada exclusivamente al culto de su deidad elegida. Cerró los templos tradicionales en todo Egipto, redirigiendo sus vastos ingresos a su nuevo culto. Esto no fue solo una reforma religiosa, fue un asalto directo al poder político y económico del sacerdocio de Amón, un intento de recentrar toda la autoridad, tanto espiritual como temporal, en manos del rey solamente. A su lado, durante toda esta revolución, estuvo su famosa y hermosa esposa, la reina Nefertiti. Ella no fue simplemente una consorte pasiva, sino una participante activa en la nueva religión, desempeñando un papel prominente como el principio femenino de la tríada divina, que consistía en el Atón, Akenatón y la propia Nefertiti. La familia real se convirtió en los únicos intermediarios entre la humanidad y el Dios, y solo a través de ellos se podía adorar al Atón. Este periodo también marcó el comienzo de un estilo artístico dramático y único, conocido como arte de Amarna. Rompió por completo con las convenciones idealizadas y rígidas del pasado, representando a la familia real con un naturalismo casi impactante, con cráneos alargados, vientres péndulos y extremidades delgadas, y mostrándolos en escenas de íntima vida familiar, un marcado contraste con la perfección formal del arte faraónico tradicional. A pesar de su fervor revolucionario, el experimento de Akenatón fue finalmente un fracaso. Su enfoque en su nueva religión lo llevó a descuidar los asuntos del imperio, lo que provocó que Egipto perdiera el control sobre sus territorios en el Levante. Para la gran mayoría del pueblo egipcio, el abandono de sus dioses tradicionales fue profundamente inquietante e incomprensible. La revolución de Amarna no sobrevivió mucho tiempo a su creador. Poco después de la muerte de Akenatón, su visión radical fue desmantelada. Su hijo, el joven Tutankamón, fue presionado para restaurar los viejos dioses, cambiar su nombre a Tutankamón y abandonar la ciudad de Ajetatón, regresando a la corte a Tebas. Akenatón fue tildado de hereje y los faraones posteriores buscaron borrar su nombre y su ciudad de la historia, tal como se había hecho con Hatshepsut antes que él. Después del caos del periodo de Amarna, los faraones de las últimas dinastías 18 y 19 trabajaron para restaurar las tradiciones y fortalecer el imperio de Egipto. La figura más famosa de esta restauración es, sin duda, Tutankamón. Como un rey niño que gobernó solo por unos 10 años, su impacto histórico fue mínimo. Fue una figura de transición cuyo principal logro fue supervisar el regreso oficial a la religión tradicional. Su fama actual se debe casi por completo a un solo y milagroso accidente de la historia: el descubrimiento de su tumba casi intacta en el Valle de los Reyes por el arqueólogo británico Howard Carter en 1922. La tumba era pequeña y fue preparada rápidamente, lo que sugiere una muerte prematura, pero se salvó de los saqueadores de tumbas antiguos. Los tesoros hallados en la tumba de Tutankamón ofrecieron al mundo su primera y única visión del esplendor completo e impresionante de los entierros reales del Nuevo Reino. Se catalogaron más de 5.000 objetos, desde carros de oro y muebles intrincados hasta joyas finas y objetos rituales. La pieza central indiscutible era la cámara funeraria del rey, que contenía una serie de capillas doradas que encerraban un sarcófago de piedra sólida. Dentro había 3 ataúdes anidados, el más interno de los cuales estaba hecho de más de 110 kilogramos de oro puro. Coronado a la momia estaba la magnífica máscara mortuoria de oro, un ícono del antiguo Egipto que se ha convertido en un símbolo global de misterio y belleza. El descubrimiento de este tesoro desató una fascinación mundial por la egiptología que continúa hasta hoy, ofreciendo una conexión tangible con la inmensa riqueza y la sofisticada artesanía de la época dorada de los faraones. Sin embargo, la verdadera cima del poder y la gloria imperial del nuevo reino se alcanzó durante el largo reinado de Ramsés II, también conocido como Ramsés el Grande, quien gobernó por unos asombrosos 67 años en la dinastía 19. Ramsés fue el faraón guerrero por excelencia, un incansable militar y un genio de la propaganda. Su enfrentamiento militar más famoso fue la batalla de Kadesh, librada contra el imperio hitita rival en Siria. Aunque la batalla fue más un empate estratégico, Ramsés regresó a Egipto y cubrió las paredes de sus templos con relieves e inscripciones monumentales que la proclamaban como una magnífica victoria personal, mostrándolo derrotando solo al enemigo. Este uso magistral de la propaganda pulió su imagen como un guerrero invencible y un favorito de los dioses.
Ramsés II fue también, posiblemente, el constructor más prolífico de la historia egipcia, embarcándose en un programa de construcción colosal que dejó su huella en cada rincón del reino. Amplió los grandes templos de Karnak y Luxor, completó un magnífico templo funerario conocido como el Ramesseum y fundó una nueva capital en el delta del Nilo llamada Ramses. Sin embargo, su creación más impresionante fue el par de templos excavados en la roca en Abu Simbel, en Nubia. El templo más grande está flanqueado por 4 colosales estatuas sentadas del propio Ramsés, cada una de más de 20 metros de altura, diseñadas para intimidar e impresionar a cualquiera que se acercara a la frontera sur de Egipto. El reinado de Ramsés el Grande representó el espectacular apogeo del nuevo reino, una era de poder imperial sin igual, ambición monumental y grandeza faraónica. Ni siquiera el reinado glorioso de Ramsés el Grande pudo detener las fuerzas lentas e imparables que llevarían a la caída del reino nuevo. Las décadas que siguieron a su muerte estuvieron marcadas por luchas de sucesión y faraones de reinado corto, aunque gobernantes como Merneptah y Ramsés III lucharon valientemente para defender las fronteras, se enfrentaron a una nueva ola de amenazas externas. Una unión de pueblos del Egeo y el Mediterráneo, conocidos como los pueblos del mar, lanzaron una invasión masiva por tierra y mar, causando la caída del imperio hitita y creando caos en toda la región. Ramsés III rechazó con éxito su invasión en una serie de batallas crueles, pero fue una victoria muy costosa que agotó al ejército y el dinero de la nación, dejando al imperio debilitado para siempre. Dentro del país, el delicado equilibrio de poder comenzó a deshacerse. La gran riqueza de los sacerdotes de Amón-Ra había crecido hasta competir con la del faraón. Los sumos sacerdotes se convirtieron en un cargo hereditario, controlando grandes tierras y gobernando el Alto Egipto como un estado semi-independiente. Esta división entre la autoridad del faraón en el norte y la autoridad religiosa en el sur creó una profunda división política que debilitó la unidad del reino. Los problemas económicos empeoraron aún más la caída. La pérdida del imperio asiático significó el fin del valioso tributo. Las huelgas en Deir el-Medina indican una creciente dificultad económica y la incapacidad del Estado para mantener a sus trabajadores. Esta inestabilidad llevó a un desorden en la ley, resultando en robos sistemáticos de tumbas en el Valle de los Reyes. La santidad de la necrópolis real fue violada por personas que saquearon las tumbas en busca de oro y objetos de valor, una señal de que el respeto por la monarquía se estaba desmoronando. Alrededor del año 1070 a.C., el reino nuevo llegó a su fin. El último faraón Ramésida gobernó con muy poco poder y Egipto se dividió en 2 partes separadas. El sumo sacerdote de Erior controlaba el sur desde Tebas, mientras que la dinastía 21 gobernaba el delta desde Tanis. La era del imperio había terminado. La época dorada de faraones legendarios se había desvanecido. Egipto entraba en un largo atardecer, un periodo de división y debilidad que lo vería caer ante potencias extranjeras. Sus días como dueño del mundo antiguo eran ahora un recuerdo glorioso, pero lejano. Con el glorioso capítulo Nuevo Reino cerrado, Egipto entró en un largo y complejo periodo de decadencia y fragmentación política, conocido como el Tercer Período Intermedio. El estado unificado y monolítico de Ramsés el Grande era ahora un recuerdo lejano, reemplazado por un paisaje fracturado de poderes en competencia. En el norte, una nueva dinastía de faraones gobernaba desde la ciudad de Tanis en el delta, pero su autoridad era a menudo solo de nombre. El verdadero poder en el sur residía en manos de los ricos e influyentes sumos sacerdotes de Amón en Tebas, quienes gobernaban el Alto Egipto como un estado teocrático de facto. Esta división no era solo política, sino también psicológica. El profundo sentido de unidad y orden divino que había definido a Egipto durante milenios se había roto, dejando a la nación vulnerable y a su gente insegura. La tierra de los faraones, una vez un gigante en el escenario mundial, se había vuelto hacia adentro, consumida por sus propias rivalidades internas y una voluntad debilitada. En este vacío de poder entraron grupos que habían vivido durante mucho tiempo al margen de la sociedad egipcia. Durante generaciones, los miembros de las tribus libias del desierto occidental habían servido como mercenarios en los ejércitos faraónicos, estableciéndose gradualmente en el delta del Nilo y asimilándose a la cultura egipcia. Los líderes de estas poderosas familias libias, como Sheshonq I, vieron una oportunidad en el debilitamiento del Estado. Alrededor del 945 a.C., Sheshonq tomó el trono, fundando la 22ª dinastía y reuniendo a Egipto, al menos de nombre, bajo su gobierno. Estos faraones libios no eran conquistadores extranjeros en el sentido tradicional.
estaban profundamente egiptizados y buscaron emular la grandeza de sus predecesores del nuevo reino. Sheshonq I incluso lanzó una exitosa campaña militar en el Levante, un eco de pasadas glorias imperiales, saqueando Jerusalén y llevando sus tesoros del templo de vuelta a Egipto. Sin embargo, el modelo de gobierno libio era fundamentalmente diferente y en última instancia desestabilizador. En lugar de una burocracia centralizada, gobernaban colocando a sus hijos y parientes como gobernantes de ciudades clave y centros religiosos en todo Egipto. Si bien esto consolidó inicialmente el poder de su familia, inevitablemente llevó a una mayor fragmentación a medida que estas principales ciudades locales se volvieron más autónomas, provocando guerras civiles y rivalidades entre las diferentes ramas de la élite gobernante libia. Para el siglo VIII a.C., Egipto se había dividido en un caótico mosaico de pequeños reinos y ciudades-estado, cada uno gobernado por un pequeño rey o jefe local. La gran nación del Nilo se había reducido a un mosaico de dominios en disputa, su antigua fuerza disipada por conflictos internos, lo que la convertía en un premio tentador para un nuevo poder emergente del sur. Desde lo profundo de Nubia, un reino había estado creciendo en fuerza, centrado alrededor de la ciudad de Napata. Los reyes cuyitas de Nubia eran fervientes admiradores de la cultura egipcia, viéndose a sí mismos como los verdaderos herederos y protectores de la tradición faraónica que sentían que los gobernantes libios en el norte habían corrompido. Al ver la debilidad de Egipto, el rey cuyita Pille marchó hacia el norte alrededor del 730 a.C., en lo que él enmarcó como una misión sagrada para restaurar el orden y la observancia religiosa adecuada. Recorrió el país, derrotando la coalición de pequeños reyes del delta y estableciendo la 25ª dinastía de faraones nubios. Durante un tiempo, estos faraones negros, como Shabaka y Taharka, reunieron el valle del Nilo desde el delta hasta el corazón de Sudán, provocando un renacimiento del arte y la arquitectura del antiguo reino mientras buscaban revivir la pureza clásica del pasado de Egipto. El sueño de los faraones cuyitas de restaurar la edad de oro de Egipto estaba destinado a ser de corta duración, ya que pronto se encontraron en un camino de colisión con la máquina militar más brutal y eficiente que el mundo antiguo había visto, el imperio neoasirio. Desde su centro en Mesopotamia, los asirios habían forjado un vasto imperio a través del terror y la conquista, y ahora ponían sus ojos codiciosos en la riqueza del Valle del Nilo. El ambicioso faraón nubio Taharka tomó la fatídica decisión de apoyar rebeliones contra el dominio asirio en el Levante, provocando la ira de los poderosos reyes asirios. Esto inició una serie de invasiones devastadoras que pondrían fin al dominio egipcio nativo durante siglos, marcando un nuevo y doloroso capítulo de dominación extranjera. En el 671 a.C., el rey asirio Esarhadón invadió, conquistando el delta y obligando a Taharka a huir al sur, a su tierra natal Nubia. Los asirios, sin embargo, encontraron que Egipto era una tierra difícil de controlar directamente. Optaron por gobernar a través de reyes títeres locales, instalando príncipes dóciles del delta para gobernar en su nombre. Esta estrategia fracasó cuando el sucesor de Taharka, Tantamani, intentó reclamar Egipto, lo que llevó a una respuesta aún más brutal del rey asirio Asurbanipal. En el 664 a.C., el ejército asirio marchó hacia el sur, saqueando la ciudad santa de Tebas con una ferocidad sin igual. Saquearon los templos de Amon-Ra, que habían existido durante un milenio, y se llevaron inmensos tesoros. El saqueo de Tebas fue un profundo golpe psicológico del que Egipto nunca se recuperaría por completo, una violación de su corazón sagrado que marcó el fin definitivo de su poder imperial. Sin embargo, a medida que el imperio asirio comenzó a desmoronarse bajo su propio peso, Egipto experimentó un breve pero brillante destello de independencia, conocido como el período Saita. Un astuto príncipe del delta llamado Psamtik, el primero de la 26ª dinastía, utilizó hábilmente mercenarios griegos para expulsar las guarniciones asirias restantes y unir una vez más a Egipto bajo su gobierno. Durante más de un siglo, los faraones saitas presidieron un notable resurgimiento económico y cultural. Conscientes se inspiraron en las glorias de los reinos antiguo y medio, copiando meticulosamente los estilos artísticos antiguos, los textos religiosos y las prácticas administrativas en un movimiento conocido como arcaísmo. La economía floreció, impulsada por un creciente comercio con las ciudades-estado griegas, para quienes los faraones saitas abrieron un puerto comercial dedicado en Naucratis, en el delta. Este último suspiro de independencia nativa fue extinguido por el ascenso de la siguiente gran superpotencia de Oriente, el imperio persa aqueménida. En el 525 a.C., el rey persa Cambises II derrotó al último faraón saita en la batalla de Pelucio, incorporando Egipto a su vasto y multiétnico imperio. Durante los 2 siglos siguientes,
con solo breves interrupciones, Egipto fue gobernado como una satrapía o provincia de Persia. Los reyes persas, como Darío el Grande, fueron gobernantes generalmente tolerantes que respetaron las costumbres egipcias e incluso adoptaron el título de faraón. Completaron grandes proyectos, como un canal que unía el Nilo con el Mar Rojo, pero para los egipcios siempre fueron señores extranjeros. El orgullo de la alguna vez poderosa civilización burbujeaba bajo la superficie, lo que llevó a varias rebeliones feroces, pero finalmente infructuosas contra sus amos persas. Por 2 siglos, Egipto languideció bajo el yugo del imperio persa. Aunque los reyes persas a menudo gobernaban con mano suave, la memoria de la grandeza pasada y el orgullo de una civilización de 3000 años alimentaron un resentimiento profundo. Múltiples revueltas estallaron, buscando liberarse del dominio extranjero, pero cada una fue eventual y brutalmente aplastada por el poderío del ejército persa. La tierra de los faraones parecía destinada a seguir siendo una provincia rica pero subordinada de un poder imperial lejano. Sin embargo, en las costas del norte del Mediterráneo, una nueva fuerza se estaba gestando, una tempestad macedonia que estaba a punto de redibujar el mapa de todo el mundo antiguo y, al hacerlo, cambiar irrevocablemente el destino de Egipto para siempre. Esta fuerza era liderada por un rey joven, brillante e increíblemente ambicioso, Alejandro Magno. En el año 334 a.C., Alejandro cruzó el Helesponto hacia Asia en su legendaria campaña para conquistar el imperio persa. Después de una serie de victorias asombrosas contra los ejércitos del rey Darío III, Alejandro dirigió su atención al sur, hacia Egipto, en el 332 a.C. Su llegada no fue recibida con resistencia, sino con los brazos abiertos. Los egipcios, cansados del dominio persa, vieron al joven macedonio no como otro conquistador, sino como un liberador. Alejandro, un político tan hábil como general, entendió la importancia de respetar las tradiciones locales. Se aseguró de honrar a los dioses egipcios y de presentarse no como un invasor extranjero, sino como el sucesor legítimo de los faraones, venido a restaurar la libertad y el orden adecuado en la tierra. El momento decisivo del tiempo de Alejandro en Egipto fue su arduo viaje a través del desierto hasta el remoto oasis de Siwa. Allí consultó al famoso oráculo del dios Amón, a quien los griegos equiparaban con su propio dios supremo, Zeus. Según sus propios propagandistas, el sumo sacerdote del oráculo saludó a Alejandro como el hijo de Amón, confirmando así su ascendencia divina y legitimando su derecho al trono de Egipto de una manera que ningún rey persa había logrado jamás. Este golpe maestro de teatro político consolidó su estatus como rey divino a los ojos del pueblo y el sacerdocio egipcio. Ya no era solo un general macedonio, era un verdadero faraón elegido por los dioses para gobernar las 2 tierras. Antes de partir para continuar su conquista de Persia, Alejandro hizo su contribución más duradera al futuro de Egipto. En la costa mediterránea, identificó un sitio prometedor y trazó los planes para una gran ciudad nueva que llevaría su nombre, Alejandría. Esta ciudad estaba destinada a convertirse en la nueva capital de Egipto y el centro intelectual, cultural y económico de todo el mundo helenístico durante siglos. Con la fundación de Alejandría amaneció una nueva era. La era puramente faraónica había terminado, pero Egipto estaba preparado para un renacimiento espectacular, una fusión de la antigua tradición egipcia y la dinámica cultura griega que produciría una última y brillante dinastía y una reina final y legendaria. El escenario estaba listo para los Ptolomeos y para Cleopatra. Después de la muerte prematura de Alejandro Magno, su vasto imperio se fracturó entre sus principales generales. Egipto cayó en manos del astuto y capaz Ptolomeo I Sóter, quien estableció una nueva dinastía greco-macedonia que gobernaría la tierra durante casi 300 años. Los Ptolomeos gobernaron como reyes helenísticos, pero también se presentaron al pueblo egipcio como faraones tradicionales, adoptando los títulos antiguos, apoyando a los sacerdotes nativos y construyendo magníficos templos que mezclaban estilos artísticos griegos y egipcios. Su capital, Alejandría, floreció hasta convertirse en un faro de aprendizaje y cultura, hogar de la gran biblioteca y el faro. Sin embargo, a lo largo de las generaciones, la dinastía se vio plagada por la misma lucha interna, rivalidades entre hermanos y disputas decadentes que habían debilitado a tantos de sus predecesores faraónicos, creando un panorama político volátil y peligroso para cualquiera que buscara el trono. En este mundo de intriga y declive, nació una mujer notable, Cleopatra VII. Ella no era la seductora sensual de la propaganda romana, sino una intelectual formidable y una política astuta, que hablaba con fluidez varios idiomas, incluyendo de manera única entre su dinastía la lengua egipcia nativa.
Esto le permitió conectar con sus súbditos de una manera que ninguno de sus ancestros de habla griega pudo, ascendiendo a un trono sumido en la corrupción y enfrentando la amenaza inminente de la República Romana en constante expansión. Cleopatra entendió que la supervivencia de Egipto no dependía de la fuerza militar, que ya no poseía, sino de una diplomacia astuta y alianzas estratégicas. Sabía que la clave para preservar la frágil independencia de su reino residía en navegar hábilmente las traicioneras corrientes de la política de poder romana. Su reinado comenzó, como era tradición ptolemaica, en un gobierno conjunto con su hermano menor, Ptolomeo XIII. Sin embargo, la corte de Alejandría era un nido de víboras de ambiciosos eunucos y consejeros que rápidamente conspiraron contra ella, viendo su aguda mente y su voluntad independiente como una amenaza para su propia influencia. La expulsaron de Alejandría, forzándola al exilio y provocando una guerra civil por el control del trono egipcio. Fue en este momento desesperado, con su reino al borde del colapso y su propio futuro incierto, que se presentó una oportunidad fatídica. El gran general romano Julio César llegó a Alejandría en busca de su rival, Pompeyo el Grande, entrando inadvertidamente directamente en el corazón de la disputa familiar tolemaica y preparando el escenario para uno de los encuentros más trascendentales de la historia. Cleopatra reconoció que César no era solo un general extranjero, sino el árbitro final del poder en el mundo mediterráneo. Su supervivencia y el futuro de su reino dependían de ganarse su apoyo. En un acto legendario de audacia y coraje, se hizo pasar de contrabando por las fuerzas de su hermano y entró en presencia de César, desplegada famosamente de una alfombra o un saco de lino. Esto no fue simplemente una entrada dramática, fue una declaración política calculada. Demostró su ingenio, su audacia y su negativa a ser marginada. Se presentaba no como una reina derrotada que mendigaba ayuda, sino como la gobernante legítima y capaz de Egipto, o una aliada digna para el hombre más poderoso de Roma. El destino de la última faraona estaba ahora inextricablemente ligado al destino de la República Romana. Julio César, un estratega brillante y un gran conocedor de la gente, quedó cautivado por la inteligencia, la ambición y la visión política de Cleopatra. Él no la vio como un peón, sino como una compañera valiosa que podría estabilizar el suministro vital de grano romano desde Egipto y servir como una gobernante aliada confiable en el este. Él la apoyó en la guerra civil de Alejandría. Sus experimentadas legiones romanas derrotaron decisivamente a las fuerzas de su hermano, quien se ahogó en el Nilo mientras intentaba huir. César restauró a Cleopatra en el trono, esta vez junto a un hermano aún más joven, Ptolomeo XIV, a quien ella podía controlar fácilmente. Su alianza política pronto floreció en una personal, y Cleopatra le dio a César un hijo, Ptolomeo César, a quien ella apodó Cesarion, o Pequeño César, un claro y audaz desafío a la sucesión romana. El tiempo de Cleopatra con César solidificó su poder en Egipto y le dio una idea de la política romana cuando visitó la capital con su hijo. Sin embargo, sus ambiciones y las de César fueron truncadas por su asesinato en los idus de marzo en el año 44 a.C. Su muerte sumió al mundo romano en otra brutal guerra civil, dejando a Cleopatra en una posición precaria. Su principal protector se había ido. El poder en Roma ahora estaba dividido entre el heredero de César, Octavio, y su general más prominente, Marco Antonio. Una vez más, Cleopatra tuvo que elegir a su aliado cuidadosamente para salvaguardar su reino. Astutamente se alió con Marco Antonio, el carismático y poderoso comandante que ahora controlaba la mitad oriental de los dominios romanos, incluyendo las tierras que bordeaban su propio reino. Su encuentro con Marco Antonio en Tarso fue una obra maestra de teatro político y encanto personal, diseñada para superar incluso su legendario encuentro con César. Ella navegó por el río Cinno en una magnífica barcaza dorada, vestida como la diosa Venus, el equivalente romano de Isis, rodeada de asistentes. Antonio, quien se veía a sí mismo como la encarnación del dios Dionisio, quedó completamente encantado. Lo que comenzó como una cumbre política para asegurar recursos para la invasión planeada de Partia por parte de Antonio, se convirtió en uno de los romances más famosos de la historia. Durante la siguiente década, Alejandría se convirtió en su base de operaciones, la deslumbrante capital de un nuevo imperio oriental que esperaban construir juntos una fusión de poder romano y esplendor helenístico. Esta alianza no fue solo un romance, fue una gran asociación estratégica. Antonio proporcionó la fuerza militar para proteger a Egipto, mientras que Cleopatra ofreció la inmensa riqueza y los recursos necesarios para financiar sus ejércitos. Juntos celebraron triunfos en Alejandría, no en Roma, y en una famosa ceremonia conocida como las Donaciones de Alejandría, distribuyeron tierras orientales a Cleopatra y sus hijos, incluyendo a Cesarion,
a quien declararon el verdadero hijo y heredero de Julio César. Este acto fue un desafío directo e imperdonable para el rival de Antonio en Roma, Octavio. Transformó una lucha interna de poder romana en un choque de civilizaciones, el decadente, extranjero y monárquico, representado por Antonio y Cleopatra versus el tradicional, virtuoso y republicano defendido por Octavio. Las donaciones de Alejandría fueron la provocación final que Octaviano necesitaba. En Roma lanzó una magistral campaña de propaganda, retratando a Marco Antonio no como un compañero romano, sino como un hombre embrujado y corrompido por una reina extranjera, un títere que había abandonado su herencia. Representó a Cleopatra como una hechicera peligrosa y ambiciosa que buscaba conquistar Roma y trasladar su capital a Alejandría. Al enmarcar hábilmente el conflicto inminente como una guerra extranjera contra Egipto en lugar de otra guerra civil romana, Octaviano aseguró el apoyo del Senado y del pueblo romano. En el año 32 a.C., Roma declaró oficialmente la guerra, no a Antonio, sino a Cleopatra. La batalla final y decisiva por el control del mundo romano era ahora inevitable, y el destino de Egipto pendía de un hilo. El clímax llegó en el año 31 a.C. en la batalla naval de Accio, frente a la costa occidental de Grecia. La flota combinada de Antonio y Cleopatra se enfrentó a la armada más ágil y hábilmente comandada de Octaviano, liderada por su brillante almirante Marco Agripa. La batalla fue un desastre táctico para Antonio y Cleopatra. Ante la derrota segura, el escuadrón de Cleopatra rompió las líneas romanas y huyó de la batalla, con Antonio abandonando su buque insignia para seguirla. Su retirada selló el destino de sus fuerzas restantes, que se rindieron en masa. Accio fue una derrota catastrófica y humillante, destrozando su poder militar y dejando el camino a Egipto abierto para las legiones de Octaviano. El sueño de su imperio oriental había terminado. Todo lo que quedaba era una desesperada y última resistencia. Un año después, en el año 30 a.C., las fuerzas de Octaviano llegaron a las puertas de Alejandría. Con su ejército desertándolo y su causa completamente perdida, Marco Antonio murió por su propia espada, creyendo que Cleopatra ya estaba muerta. Fue llevado a ella en su mausoleo, donde murió en sus brazos. Octaviano entró en la ciudad como un conquistador, y Cleopatra supo que su tiempo había terminado. Se reunió con el frío y pragmático romano con la esperanza de negociar la vida de sus hijos y un futuro para su dinastía, pero estaba claro que él tenía la intención de pasearla por Roma encadenada como el símbolo definitivo de su victoria. Poco dispuesta a sufrir tal humillación, Cleopatra decidió controlar su propio destino, muriendo por suicidio, famosamente, según la leyenda, por la mordedura de un áspid que le fue introducido de contrabando en una cesta de higos. Con la muerte de Cleopatra, la dinastía tolemaica llegó a su fin. Su hijo Cesarión, un potencial rival de Octaviano como heredero de César, fue perseguido y ejecutado. Egipto, el último de los grandes reinos helenísticos y el heredero de 3000 años de tradición faraónica, fue formalmente anexado como provincia del nuevo Imperio Romano. No fue solo el fin de una dinastía, sino el fin de toda una época. El mundo de los faraones, que había comenzado con la unificación de Narmer 3 milenios antes, finalmente se había extinguido. Una nueva era, la era de Roma, había amanecido y la tierra eterna de Egipto ahora servía a un nuevo amo, su antigua gloria subsumida en un nuevo orden mundial. Su historia atemporal se cerró de forma dramática y definitiva. Aunque el último faraón se fue hace 2 milenios y los dioses antiguos ya no reciben sus ofrendas diarias, el espíritu del antiguo Egipto nunca ha muerto de verdad. Su legado no es una reliquia estática del pasado, encerrada en vitrinas de museos y revistas académicas, sino una presencia viva que sigue cautivando y desconcertando al mundo moderno. La pura resistencia de sus monumentos es una fuente principal de este poder. Estar frente a las grandes pirámides de Giza o caminar por la colosal sala hipóstila en Karnak es sentir una conexión profunda con el tiempo, ser humillado por la escala de una ambición que buscaba conquistar la eternidad misma. Estas estructuras no son ruinas en el sentido convencional, son símbolos potentes del potencial humano, desafíos silenciosos al sentido de superioridad tecnológica de nuestra propia era y una fuente constante de asombro para millones de turistas y estudiosos. Este misterio perdurable también es alimentado por la sensación de un gran rompecabezas sin resolver. A pesar de un siglo de investigación arqueológica intensiva, Egipto todavía guarda sus secretos. Hemos descifrado su idioma y mapeado sus tumbas, sin embargo, preguntas fundamentales siguen sin respuesta, creando un terreno fértil para la especulación y la imaginación. ¿Cómo, precisamente, se construyeron las pirámides con tanta precisión? ¿Qué cámaras no descubiertas podrían aún estar escondidas dentro de sus estructuras masivas?
¿Cuál era la verdadera naturaleza del conocimiento esotérico que poseían los sumos sacerdotes? Este aire de misterio asegura que Egipto no es solo un tema de estudio histórico, sino una aventura continua de descubrimiento. Cada nuevo hallazgo, desde una tumba menor hasta un trozo de papiro, tiene el potencial de agregar una nueva pieza al rompecabezas, manteniendo el mundo antiguo en un diálogo constante y dinámico con el presente. El atractivo de Egipto también está profundamente arraigado en su profundo compromiso con las últimas preguntas humanas de la vida, la muerte y el más allá. Ninguna otra civilización ha dejado un registro tan elaborado y detallado de sus creencias sobre lo que hay más allá de nuestra existencia mortal, los intrincados rituales de momificación, los complejos textos funerarios diseñados como guías para el inframundo y la inmensa riqueza dedicada a equipar a los muertos para su viaje eterno. Hablan de una cultura que luchó intensamente con el concepto de inmortalidad. Esta obsesión resuena con nuestras ansiedades y esperanzas más profundas sobre la mortalidad. En las tumbas de los faraones vemos un gran esfuerzo a nivel de civilización para desafiar el olvido, una búsqueda que es a la vez fascinantemente ajena y universalmente humana, atrayéndonos a su mundo. En última instancia, el legado de Egipto perdura porque le habla a la parte de nosotros que anhela la magia, la grandeza y una conexión con algo atemporal. En un mundo moderno de ritmo rápido y desechable, la permanencia de Egipto ofrece un poderoso contrapunto. Es una historia de reyes divinos, tesoros escondidos, maldiciones poderosas y símbolos enigmáticos que se han convertido en parte de nuestro vocabulario cultural global. La iconografía, la esfinge, la máscara dorada de Tutankamón, el ángel, el ojo de Horus, trasciende su contexto original para convertirse en símbolos universales de misterio y antigüedad. El eco de Egipto es vivo, reverberando a través de nuestro arte, literatura e imaginación colectiva, asegurando su lugar como la más icónica y eternamente fascinante de todas las civilizaciones antiguas. Más allá de las monumentales piedras y los tesoros de oro, el legado más profundo del antiguo Egipto podría ser la riqueza de conocimiento que preservó para la humanidad. El desarrollo de la escritura jeroglífica fue un momento crucial en la historia de la humanidad, permitiendo la compleja administración de un gran Estado-nación y el registro de su historia, creencias y descubrimientos. Durante siglos después de la caída de la civilización, estas tallas sagradas fueron un misterio completo. Su significado se perdió en el tiempo. El descubrimiento de la piedra Rosetta en 1799 y el posterior desciframiento por Jean-François Champollion en 1822 fue la clave que abrió este mundo perdido. De repente, las paredes silenciosas de templos y tumbas comenzaron a hablar de nuevo, permitiéndonos leer sus historias, entender sus rituales y escuchar las voces de personas que vivieron hace miles de años una transmisión directa de conocimiento a través de los milenios. Este registro escrito revela una civilización de notables logros intelectuales. Los egipcios fueron ingenieros y matemáticos talentosos, desarrollando la geometría práctica necesaria para medir la tierra después de la inundación anual del Nilo y para diseñar sus pirámides y templos con una precisión asombrosa. Papiros como el papiro matemático de Rhind muestran su comprensión de fracciones, series geométricas y ecuaciones algebraicas. También fueron astrónomos entusiastas, creando un calendario solar de 365 días, que es el ancestro directo del calendario que usamos hoy. Sus observaciones de las estrellas no eran solo para propósitos religiosos, sino que eran esenciales para alinear sus edificios sagrados con los puntos cardinales y para marcar el paso del tiempo, demostrando una sofisticada fusión de ciencia y espiritualidad. En el campo de la medicina, los antiguos egipcios estaban muy adelantados a su tiempo. Textos médicos como el papiro Edwin Smith y el papiro Evers revelan un enfoque sorprendentemente racional y sistemático para el diagnóstico y el tratamiento. El papiro Edwin Smith, en particular, es un notable tratado quirúrgico que describe 48 casos de trauma, desde fracturas de cráneo hasta lesiones de la columna vertebral, discutiendo su examen, diagnóstico, pronóstico y tratamiento de una manera lógica y científica, en gran parte libre de pensamiento mágico. Tenía un conocimiento detallado de la anatomía, obtenido a través de la práctica de la momificación, y podían colocar huesos rotos, realizar cirugías simples, y tenían una vasta farmacopea de remedios derivados de plantas, animales y minerales.
Este vasto cuerpo de conocimiento, meticulosamente registrado por generaciones de escribas, formó una base crucial para civilizaciones posteriores. Pensadores y filósofos griegos tempranos, como Tales, Pitágoras y Heródoto, viajaron a Egipto y fueron profundamente influenciados por lo que aprendieron allí, reconociéndolo como una antigua fuente de sabiduría. Este conocimiento fue absorbido y transmitido por los griegos y más tarde los romanos, convirtiéndose en parte del lecho rocoso intelectual de la civilización occidental. Desde los principios fundamentales de nuestro calendario hasta las primeras raíces de la investigación científica y la medicina, el regalo de los escribas egipcios continúa dando forma a nuestro mundo, una herencia intelectual atemporal tallada en piedra y escrita en papiro. El legado del antiguo Egipto va más allá de la historia y la arqueología, sigue siendo una musa poderosa e inagotable para la cultura moderna. El redescubrimiento de sus maravillas en los siglos XIX y XX desató olas de egiptomanía que han recorrido el mundo, influyendo en todo, desde la arquitectura y la moda hasta el arte y el cine. El descubrimiento de la tumba de Tutankamón en 1922 en particular desató un torrente de inspiración creativa. Las líneas limpias y los audaces patrones geométricos del arte egipcio fueron absorbidos por el movimiento Art Deco, visibles en el diseño de rascacielos, muebles y joyas de los años 1920 y 30. La tierra de los faraones se volvió sinónimo de glamour, misterio y una estética moderna recién encontrada. En la literatura y el cine, Egipto ofrece un escenario atemporal y dramático para historias de aventura, romance y horror sobrenatural. El concepto de la maldición de la momia, un producto del sensacionalismo victoriano más que de la creencia antigua, ha dado lugar a todo un género de películas de terror, aprovechando nuestros miedos a los muertos antiguos y la profanación de espacios sagrados. Por otro lado, la grandeza histórica del nuevo reino ha proporcionado el telón de fondo para películas épicas que intentan recrear la escala del poder faraónico, con figuras como Cleopatra y Ramsés II convirtiéndose en personajes icónicos en la pantalla grande. Egipto sirve como un escenario versátil sobre el cual podemos proyectar nuestras propias fantasías de poder, descubrimiento y lo desconocido. Las tradiciones espirituales y esotéricas del antiguo Egipto también han encontrado una nueva vida en los sistemas de creencias alternativas modernas. Símbolos como el Ankh y el ojo de Horus, y conceptos como el equilibrio divino y la transformación personal han sido adoptados y reinterpretados por varios movimientos de la nueva era y ocultistas. Para muchos, el antiguo Egipto representa una fuente de sabiduría perdida, un punto culminante espiritual en la historia humana, cuyos secretos pueden ofrecer un camino hacia la iluminación en la era moderna. Esta percepción, aunque a menudo históricamente inexacta, habla del profundo vacío espiritual que el simbolismo y la sabiduría percibida de esta antigua cultura continúan llenando para las personas que buscan significado y conexión en un mundo secular. Hoy, el legado de Egipto también es una parte vital de la identidad nacional egipcia moderna y una piedra angular de su economía. Los magníficos templos y tumbas no son solo reliquias de un pasado distante, sino una fuente de inmenso orgullo nacional y un motor crucial del turismo que conecta el presente del país con su gloriosa historia. El trabajo arqueológico en curso, a menudo en colaboración con equipos internacionales, sigue siendo una fuente de fascinación global, con ciencia de vanguardia como el análisis de AE y las imágenes de rayos cósmicos que se utilizan para desentrañar los secretos finales de las momias y las pirámides. 3000 años después de que comenzara la historia de los faraones todavía se está escribiendo, su legado sigue evolucionando y su poder para inspirar, para enseñar y para mistificar permanece completa y eternamente sin disminuir.